Soy el pastor Juan José Gil. Uno de los enigmas que más nos atraen de la historia, especialmente en Apocalipsis, es lo que conocemos como la marca de la bestia. Esto siempre está ahí como una gran interrogante. ¿Qué será exactamente? ¿Cómo se aplicará? ¿En qué consiste? ¿Es un mecanismo? ¿Es una simple marca? ¿Es una simple señal hecha con un hierro candente, con una forma de impresión ultramoderna? ¿Qué es la marca de la bestia? Sigue siendo un gran interrogante. Sin embargo, cada vez lo vamos descubriendo un poquito con más detalle. ¿Qué podría ser? Se han hecho muchas conjeturas y tenemos que seguir hablando del tema porque también esto sigue ahí en el consciente y en el inconsciente de muchas personas. Y por supuesto saltan las preguntas. ¿Pero qué es la marca de la bestia? ¿A qué se refiere la marca de la bestia? Fijaros que Apocalipsis tiene casi 2000 años. ¿Por qué se escogería eso como revelar hace 2000 años o casi que la gente llevaría una marca? En aquel tiempo llevar una marca solamente era propio de animales o esclavos, es decir, propiedades de alguien. La relación, por tanto, que tendríamos que ver entre lo que se dijo entonces y lo que podría pasar ahora es que estemos yendo hacia un mundo en el que las personas, como si fueran animales, pudieran ser considerados propiedad de alguien o propiedad de algo o propiedad simplemente de una institución, de un Estado. Las propiedades de alguien, las propiedades del Estado, no parece ser que tengan voluntad propia, es decir, si tú posees algo, imaginaros que sea un esclavo, gracias a Dios no estamos en ese tiempo, pero pudiéramos volver. Repito, si tú tienes en posesión algo como un esclavo, ese esclavo dejaría de tener voluntad personal, voluntad propia. No es que no tuviera libre albedrío o capacidad de tenerlo, pero la pierde en el momento en el que comienza a ser posesión de alguien. Nos estaba indicando esto Apocalipsis ya desde el principio, que vendría un momento en el que los seres humanos dejaran de tener voluntad propia, capacidad de tomar decisiones, porque iban a empezar a formar parte de algo que les poseyera, una persona, una institución, la bestia, como nos dice Apocalipsis 13, donde también aparece la marca de la bestia al final del capítulo. Entonces, ¿qué estamos esperando que sea la marca de la bestia? En las últimas décadas se ha pensado en distintas cosas. Se comenzó con algo así como con una señal, el código de barras pudiera ser, que escondiera o encerrara en ese código numérico de barras un 66, un 666. Y efectivamente vimos que en el código de barras se podía percibir que habían 3 seises de forma más o menos encubierta. Pero claro, esto todavía era un poco demasiado simple, es decir, si tú tienes un código de barras, ese código de barras se podría tapar o se podría borrar.
se podría eliminar de alguna manera, incluso si fuera un tatuaje. Pero cuando hablamos de la marca de la bestia, o mejor dicho, cuando Apocalipsis nos habla de la marca de la bestia, nos dice además que si nos la ponemos ya no tendríamos forma de ser redimidos, perdonados, reconquistados, como queramos llamarle, recuperados para Dios. Estaríamos totalmente exentos de todo lo que tuviera que ver con Dios y por tanto condenados a una perdición inmensa, sobrenatural, espiritual, enorme, de una trascendencia trágica, diría yo. Entonces, ¿cómo podríamos concebir hoy algo que estuviera en nosotros, que fuera puesto en nosotros, y que al hacerlo corriéramos el tremendo riesgo de no tener ya marcha atrás en lo que respecta a reconciliación con Dios, en lo que respecta a una vida futura en la eternidad, en lo que respecta a lo que todos deseamos, un vivir en paz, un vivir en armonía con Dios, con nuestro Creador y con el resto de las personas y de la creación para siempre. Eso ya no sería posible. Algo habría pasado en nosotros a través de esa marca que nos desconectara totalmente de Dios. Siempre tenemos que volver a este concepto. Sabes, en la era como vivimos hoy de la tecnología, la era digital, todos sabemos lo que es una interfaz. Una interfaz es una conexión entre dos elementos que se pueden intercambiar datos, mensajes. Así todos que estamos usando nuestros celulares, los ordenadores, sabemos perfectamente lo que es eso. Tenemos Bluetooth para lograr esa conexión, tenemos GPS, hoy manejamos un montón de instrumentos de carácter digital que nos facilitan el entender lo que es esa comunicación de datos. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando con la marca de la bestia de que esa cosa puesta en nosotros fuera nuestra interfaz con los ordenadores o con una computación central que recogiera todos esos datos, los datos que nosotros les aportaríamos. Es decir, si se trata de salud, pues eso que lleváramos puesto, que llamamos la marca de la bestia, perdón, sería la interfaz para poder trasladar los datos que están en nosotros, los análisis, lo que percibiera de nuestra salud, ya sea en el ritmo cardíaco, ya sea en la glucosa de la sangre o cualquier otro elemento, y que los pudiera transmitir, seguramente por radiofrecuencia, de forma inalámbrica, a esa computación central. Esto sería una forma de entender que pudiera funcionar. Pero todavía sigue la interrogante. Eso se puede de alguna forma desconectar. Por tanto, ¿por qué es tan peligroso? ¿Por qué Apocalipsis nos habla en Apocalipsis 14? Nos dice que, como advertencia, que si alguno se pone la marca de la bestia o el número de su nombre, recibirá o será receptor de la ira de Dios, de todas las plagas que se van a desatar en la tierra, que conocemos como la ira de Dios. Pero no acaba ahí. Y nos sigue diciendo, y serán atormentados por los siglos de los siglos, juntamente
con la bestia juntamente con Satanás. ¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así? ¿Cómo es posible que en nosotros se haya producido un cambio que nos haya alejado, separado de toda posibilidad de tener una vida eterna con nuestro Creador, con Dios, y una vida realmente satisfactoria, en plenitud, en perfección, en paz, que es lo que la Biblia promete y lo que todos de alguna manera esperamos? ¿Cómo se produciría eso? Y entonces tenemos que pensar un poco más allá. ¿No será que con lo que se nos ponga como la marca de la bestia, sería algo así también como un anular dentro de nosotros, de alguna forma? Ya pudiera ser por contacto, a través de eso que se nos pone, pudiera ser por algún tipo de complemento para que esto funcione, pudiera ser alguna forma de inyección o medicina que pudiéramos tomar que elimine para que esto funcione, para que esa interfaz funcione, que nos digan que necesariamente tenemos que tomar estas otras cosas y que esas otras cosas que recibamos acaben actuando en nuestro cerebro para desconectar lo que consideramos que sea algo así como la conexión cerebral, emocional, entre nosotros y a través de nuestra fe con Dios. Estaríamos entonces hablando de que para que la marca de la bestia o ese parche cuántico, llamémosle así, o tatuaje cuántico, pudiera funcionar, tendríamos que ser suplementados o modificados con ese otro algo, repito, que pudiera ser una medicación, que pudiera ser cualquier otra cosa que se considere que sea necesario tomar para que funcione. Pero a la vez, este suplemento o estos suplementos que entraran en nuestro organismo y entraran en nuestro cerebro, pudieran provocar esa desconexión. Entonces se explicaría, porque al recibir la marca de la bestia, también estaríamos recibiendo la desconexión con Dios. Esto comienza a tener sentido. De manera que la prohibición o la advertencia de no usar la marca de la bestia tendría un sentido completo. Claro, no la podemos usar porque de hacerlo nos quedaríamos desconectados de Dios. Ahora estaríamos conectados, sí, pero con una computación, quizá cuántica, con una inteligencia artificial, con un sistema global que unificaría las mentes para que pudiéramos tener todos o participar todos del mismo pensamiento, ser todos de la misma opinión. Tenemos que considerarlo, porque no en vano la Escritura nos habla de esa amenaza, de esa prohibición. Por tanto, cuando hablamos de la marca de la bestia, tenemos que considerar que para funcionar en la sociedad, acuérdate que Apocalipsis 13 nos dice que nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. Para funcionar en la sociedad, en una sociedad seguramente sin dinero físico, entonces tendríamos que tener en esa marca
lo suficiente como para conectarnos a nivel económico con esa computación global o nacional o regional, no lo sé, que me permitiera o que nos permitiera poder participar en la sociedad, además pagando seguramente por medio de esa marca. Nos dice que tendría que ir en la mano derecha o en la frente. ¿Y si además estuviera conectada con el trabajo? Es decir, en la mano derecha porque tenemos una actividad laboral, manual, una actividad más física, más de movimiento, y que por tanto a través de la mano se pudiera reflejar a través de ese dispositivo el trabajo que realizamos y por tanto la remuneración que nos pertenece y que se acumularía en ese dispositivo como la marca de la bestia, conectada con una computación y que eso dejara reflejado cuál es nuestro valor o qué nos pertenece por el trabajo realizado. ¿Y si es un trabajo mental? ¿No pudiera ser que el llevar la marca, como nos dice, en la frente, dice en la mano derecha o en la frente? Pudiera ser para recoger la actividad que estamos desarrollando a nivel intelectual, porque nuestra ocupación no es tanto manual como intelectual. Y entonces nos iríamos a otra pregunta. ¿Por qué Microsoft patenta en 2020, en marzo de 2020, una especie de tatuaje cuántico que se llama WO 2020 y luego añade las cifras 666, que es ni más ni menos que un receptor de nuestra actividad laboral o actividad de cualquier otro tipo, que quedaría como aval para que pudiéramos recibir remuneración digital, no dinero físico, remuneración digital, porque estamos hablando de minería digital, estamos hablando de monedas digitales que repercutirían en nuestra capacidad económica, repercutirían en nuestra capacidad de comprar y vender, o de tener posesiones, o de participar en la sociedad de una forma fehaciente, de una forma clara. En fin, ser ciudadanos de pleno derecho. Y entonces, ¿está todo preparado o se está preparando de forma progresiva para llegar a ese mundo en el que todos para funcionar tuviéramos que ser portadores de esa marca, de ese aparato, de ese dispositivo, como queramos llamarle, o como se le vaya a llamar, de esa interfaz que va a ser capaz de establecer esa conexión y que por tanto sin conexión ya no tendríamos acceso, pero que a su vez podría ponernos en peligro de desconexión definitiva en nuestro cerebro con la parte espiritual nuestra y con Dios como ente espiritual creador de todas las cosas y creador nuestro. En fin, no quiero alargar más el vídeo, solamente estoy reflexionando en voz alta acerca de esto que sigue siendo tan absorbente. ¿Qué es la marca de la bestia?
¿Por qué la Biblia nos habla con esa contundencia de la marca de la bestia? ¿Es esa la respuesta? Es posible. ¿Tendremos que esperar mucho para que eso llegue? ¿Está de alguna forma llegando ya y sin darnos cuenta estamos dejando que esa interfaz se vaya formando en nosotros? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se materializa exactamente? Os dejo con esta reflexión. Por supuesto, si tenéis alguna idea, si tenéis alguna cosa en mente para compartirlo, hacedlo en los comentarios, porque nos podemos ir enriqueciendo mutuamente en algo tan relevante, tan importante, tan trascendental para nuestras vidas como es la marca de la bestia. Que el Señor os bendiga.